Centroamericana, Estados Unidos, y las condiciones que la provocan no han cambiado en mucho tiempo. A finales de 2014 realizamos una investigación especial de CNN en Honduras, Guatemala y México. A continuación les presento un fragmento de Entre la miseria y la esperanza, el documental que fue producto de esa investigación. Nos demuestra que tristemente las razones por las que emigran los centroamericanos a Estados Unidos ahora en 2019 son las mismas que vimos en 2014. Cuando usted piensa en su hijo, ¿qué se le viene a la mente? A veces pienso que está muerto. En lugares como Chamelecón, un barrio en San Pedro Sula, las razones por las cuales se van los niños son evidentes. Mira esa casa, ya tiene como 1 año y fracción, que fueron las primeras casas que abandonaron la gente, igual como esta. En un recorrido con la Policía Militar de Honduras vemos señales de la presencia de pandillas por todas partes y cientos de casas abandonadas. Este es el barrio de Chamelecón, aquí en San Pedro Sula. Las autoridades nos dicen que muchos de los pobladores habían abandonado esta zona debido a la violencia. De hecho, se consideraba un barrio fantasma y todavía quedan muchos edificios que están abandonados. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué se fue la gente? La gente por el mismo temor, porque disparos, hubieron gente que fallecieron por un proyectil perdido. Es algo terrible, triste, doloroso y vergonzoso como hondureños. Que 17,000 niños se los hayan ido desesperados por el hambre y la violencia. Es una bofetada al rostro nuestro. Y hay gente que no le importa. ¿A usted como presidente le avergüenza que se estén yendo niños del país del cual usted está a cargo? Me duele. La mayoría tiene un sueño en común: migrar a Estados Unidos. Desde los más pequeños hasta las personas de la tercera edad. Pues los Estados Unidos es un país, vamos a hablar así, muy grande. Toda la gente de aquí de Guatemala, los otros países vecinos, se quieren para allá. Algo que me llama la atención es que no hay vigilancia, no hay policía, no hay ejército, no hay autoridades aduanales. Simple y sencillamente la gente se sube a las balsas y cruza el río sin mayor problema. Si una persona te dice a ti que por haber sido coyote te convertiste en criminal, ¿qué le dirías? Que eso no es ser criminal, es una forma de ayudar a las personas para irse, los que necesitan. En esta vereda lodosa es donde termina el territorio guatemalteco y es donde los migrantes empiezan a internarse en territorio mexicano. Es una ruta que la gente conoce como la ruta del migrante. Por aquí pasan miles y miles cada año, los que no tienen documentos, es decir, siguiendo su camino hacia México y posteriormente Estados Unidos. Ahora le doy la bienvenida a Adrián Zapata, analista independiente, consultor y excomisionado presidencial para el desarrollo rural integral. Bienvenido a Conclusiones, señor Zapata. Me tocó visitar una población en la frontera de Guatemala con México que se llama Las Brisas, se ubica en el departamento de San Marcos, y me llamó la atención que la mayoría de los habitantes tenían en ese entonces un sueño en común, algo que acabamos de ver. El sueño es migrar a Estados Unidos. ¿Ha cambiado esta realidad y qué tan representativa es Las Brisas con el resto de Guatemala, sobre todo con la Guatemala rural? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Vea, yo creo que el caso de Las Brisas es típico de lo que pasa en muchos territorios de Guatemala. Yo esta semana estuve de lunes a viernes en el departamento del Quiché, en unos talleres organizados por FAO en el marco de una iniciativa que ellos están impulsando que se llama 100 territorios libres de hambre y miseria en América, de hambre y pobreza en América Latina. Y en esos talleres se discutió con dirigentes comunitarios, con liderazgos institucionales y liderazgos de ONGs, por qué después de estos años de que tantos actores han intervenido, tantos recursos se han invertido, por qué las circunstancias que motivan que la gente tenga que salir de esos territorios, por qué esas condiciones no han cambiado. Y mire, los niveles de pobreza siguen siendo iguales o peores en esos territorios que son territorios expulsores de migrantes. Alrededor de 80% de pobreza, alrededor de 70% de nutrición crónica infantil. Entonces, a la luz de esas cifras,
a la luz de lo que se vive diariamente en esos territorios siguen siendo expulsores de población. Y eso me lleva, señor Zapata, a la siguiente pregunta. Un artículo de Prensa Libre le cita diciendo que usted dijo: de nada sirve que haya un acuerdo macro, el PAPTN, si a nivel nacional no se le da una prioridad al desarrollo rural integral. Entonces, quiero preguntarle, ¿es un problema del actual gobierno de Guatemala o viene de antes? Es decir, ¿se ha ignorado estas comunidades marginadas por mucho tiempo? ¿Es ahí donde se origina el problema? Sí, efectivamente, esos territorios rezagados son productos de procesos históricos prolongados. Y efectivamente, la clave, me parece a mí, que está en que el problema no se puede abordar simplemente con cooperación internacional o con el trabajo de ONGs. El tema es que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Hace falta una política nacional de desarrollo rural integral donde el Estado se ponga al centro y llegue a concertaciones con sociedad civil, con empresarios, con movimientos campesinos. No se puede hacer avanzar con éxito simplemente dependiendo de cooperación internacional o trabajo de ONGs. ¿No está ocurriendo ahora, señor Zapata? No, para nada. Es decir, históricamente no ha sido así, pero en este gobierno ha sido particularmente grave. O sea, el Estado se encuentra ausente de ese tema, y mientras el Estado no asuma la responsabilidad que le corresponde, se ponga al centro de una política de desarrollo rural integral, por muchos planes de Alianza por la Prosperidad y otros que se formulen, la situación me parece que no se va a modificar. Sí, no, definitivamente a uno le queda siempre la impresión, sobre todo en este gobierno, de que por la crisis política, que realmente es tema para otro programa, no para este, es muy difícil ponerle atención a las necesidades de las zonas urbanas de Guatemala, mucho menos las zonas rurales. Ahora, me llamaba la atención algo que me decía un alto funcionario de Guatemala la última vez que estuve allá, que era que había cientos de sitios que el gobierno de Guatemala, las autoridades, ni siquiera tenían la capacidad de vigilar porque no pueden darle prioridad a la migración. ¿Continúa igual esa situación, señor Zapata? ¿No hay la capacidad ni siquiera para vigilar la frontera de Guatemala? Bueno, sí, efectivamente el Estado de Guatemala no tiene esa capacidad, pero mire, el problema no es que el Estado vigile las fronteras, el problema es cómo el Estado crea las condiciones para que la población no migre de esos territorios. Yo creo que el problema no se va a resolver con vigilancias o con controles, el problema es la falta de oportunidades en los territorios que son expulsores de migrantes. ¿Qué tan grave es la pobreza? Ya nos decía que en algunas poblaciones es de alrededor del 80%. Esto estamos hablando en general en el territorio nacional, áreas rurales, combinación de áreas rurales con urbanas. ¿Esa cifra de dónde viene? La cifra global en Guatemala es de aproximadamente un 60% de pobres a nivel nacional. En los territorios rurales eso es todavía más grave, está arriba del 70%. Esos indicadores inclusive han crecido en los últimos años. En esas condiciones es imposible pensar que esos territorios van a dejar de ser territorios expulsores de migrantes. ¿Qué debería estar haciendo Estados Unidos en este tema? Porque hay que recordar que Estados Unidos se ha beneficiado por muchas décadas de la mano de obra no solamente de mexicanos, sino también de centroamericanos, incluyendo guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos para resolver este problema, señor Zapata? Mire, a mí me pareció esperanzador el inicio del programa de la Alianza para la Prosperidad, porque a mí me parece una primera vez que el gobierno de los Estados Unidos reconocía que había que abordar las causas de fondo del problema de la migración. Yo creo que hay que seguir en esa línea, pero que comprendan que eso no se va a resolver con los recursos que le den a la AID y a sus ONGs aliados a AID para impactar con programas y proyectos. No es que esos programas y proyectos sean negativos, lo que sucede es que la escala y la sostenibilidad no puede ser producto de ese tipo de intervenciones, tiene que ser producto de una política pública sostenible y de relevancia nacional. Sí, una solución integral sin duda alguna. Le agradezco mucho su tiempo, señor Zapata. Adrián Zapata, analista independiente, consultor y excomisionado presidencial para el desarrollo rural integral. Nos acompañaba desde Ciudad de Guatemala. Volvemos.